Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Soy el profesor Jonathan Aguilar del curso de Razonamiento Matemático y esta clase va dirigida para el ciclo paralelo con el tema de edades. Muy bien. Vamos a revisar, jóvenes, la primera pregunta de edades. ¿Ya? Te dice, cuando transcurran m más n años, a partir de hoy tendré el doble de la edad que tenía hace m menos n años. La pregunta es, ¿cuántos años tendré dentro de n años? Entonces, es también, si te das cuenta, planteo de ecuaciones. ¿Ya? La idea es que seas un globo en lo que es planteo de ecuaciones. Entonces, lo representamos aquí con un gráfico, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. A ver. Entonces, te recomiendo que hagas también pues un cuadro así, para que te ubiques mejor con los datos. ¿Ya? Así. Muy bien, entonces colocamos aquí un presente. Por aquí será un presente. Por aquí será un futuro. Y por este lado será un pasado. Así. Ya. Entonces yo soy el protagonista, ¿verdad? Entonces la pregunta dice, cuando transcurran, dice m más n años a partir de hoy. Entonces cuando transcurran por acá m más n años. Así. Dice, voy a tener el doble de lo que tenía hace m menos n años. Acá tendrá, dice, el doble de lo que tenía hace m menos n años. Así, muchachos. Muy bien. Entonces, una forma puede ser así. Digamos que hoy tengas un X años. ¿Sí o no? Eso es lo que te están pidiendo, ¿no? ¿Qué edad tengo? Es la pregunta, ¿sí o no? O te digo, ya. Entonces, si dentro de m más n años, ¿qué edad tendré? Acá voy a tener x más m más n años. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y hace m menos n años, ¿qué edad tenía? Sería esto, ¿sí o no? Esto menos esta edad, ¿verdad? O estos años que han pasado. Entonces sería x menos m menos n. Eso es lo que tenía por acá, ¿cierto? Ya, entonces, si lo operamos sería así, mira. Menos m, menos por menos, más. O sea, sería acá x menos m más n. Así. Entonces, según dice el dato, dentro de m más n años, o sea, acá dice, voy a tener, este edad dice, va a ser igual al doble, así el doble. ¿De qué dice? De lo que tuve, o dice, o de lo que tenía hace m menos n años, o sea, de este. Este es el doble, dice, ¿no? De esta otra edad. Entonces el doble dice de esta otra edad. Colocamos aquí entonces así. Ya esta vez. Entonces operamos, mira. Tendrías x más m más n igual a 2x menos 2m más 2n. Así. Ya está. Muy bien, jovencitos. Ahora, ¿cuál se cancela, profesor? Este x pasaría a restar, te queda por acá un x. Menos 2m pasaría a sumar, tendrías 3m. Y el más 2n pasa restando y te va a quedar solamente menos un n. Entonces, ese es el valor que tengo ahora, ¿verdad? La edad que tengo ahora. Pero la pregunta dice, ¿cuántos años tendré dentro de n años? Entonces me están preguntando cuánto voy a tener. O sea, esto más n años. Entonces me están preguntando por este valor. ¿Sí o no? Lo que tendré dentro de n años. Si lo reemplazamos, el x vale 3m menos n. Y si le sumas otra vez este n, te das cuenta que se va a cancelar y te va a quedar solamente 3m. Esa es tu respuesta a la primera pregunta. ¿Está bien? Solamente interpretación. Muy bien, jóvenes, pasamos a la pregunta número 2. A ver, ¿qué es lo que dice la pregunta 2? A ver. Me dice, Matías le dice a su hermano mayor, dice, si tú hubieras nacido cuando yo nací, tendrías 5 años menos. Luego dice, y si yo hubiera nacido cuando papá nació, tendría 40 años más. Entonces la pregunta es, ¿qué edad tenía el papá cuando nació el hermano mayor? ¿Ya? Entonces te hablan de 3 personas ahí, mira. Si lo entiendes, ahí nomás, jóvenes, se puede trabajar. Bien, así. Ya. Así nomás, joven, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí el papá, ¿sí o no? El papá. Por acá está el hermano mayor. Y por aquí estaría Matías, del que me están hablando. Matías. Ahí está. Entonces, esta es la edad que tengan actualmente, ¿ya? Presente, vamos a ponerlo. Así. A ver, si entiendes bien la pregunta, o lees nuevamente la pregunta, dice, mira. Matías le dice a su hermano mayor.
Matías le dice a su hermano mayor, le dice, si tú hubieras nacido cuando yo nací, tendría 5 años menos. O sea, si tú le dices a tu hermano mayor, le dices, si tú hubieses nacido cuando yo nací, entonces tendrías 5 años menos. Entonces, ¿qué entiendes con ese dato, joven? Se entiende que tu hermano mayor tiene 5 años más de lo que tú tienes, ¿verdad? Porque dice, mira, si tú hubieras nacido, eso lo dice su hermano mayor, si tú hubieses nacido cuando yo nací, entonces tendrías 5 años menos. Claro, pues sí o no, si tu hermano mayor hubiese nacido cuando tú naciste, o sea, cuando yo, entonces él tendría 5 años menos. O sea que se entiende que tu hermano mayor tiene 5 años más. Entonces, si Matías tiene un X años, su hermano mayor tiene 5 años más. ¿Ya? Eso se entiende de ese dato, ¿verdad? Luego dice, y si yo hubiera nacido, Matías sigue hablando, ¿eh? Él dice, si yo hubiese nacido cuando mi papá dice nació, ¿ya? O sea, Matías dice, si yo hubiese nacido cuando mi papá nació, ya dice, tendría 40 años más. Muchacho, entiende la pregunta, mía. Si Matías dice que él hubiese nacido cuando el papá nació, o sea, si hubiesen estado a la par, ¿no? Han nacido al mismo tiempo, dice que tendría 40 años más. Entonces, ¿qué entiendes con ese dato? Que su papá es 40 años mayor que Matías, ¿verdad? O sea, lo que tiene Matías, su papá tiene 40 años más. Eso se entiende de ese dato también, ¿verdad? Porque dice, mira, si yo hubiese nacido cuando mi papá nació, entonces tendría 40 años más. O sea, se entiende que su papá es 40 años mayor que Matías. ¿Está bien? Lo que tiene Matías, su papá tiene 40 años más. Pero muchachos, la pregunta dice, Joy, ¿cuántos años tenía el papá cuando nació el hermano mayor? Entonces, ¿cómo sacarías la edad que tenía el papá cuando nació el hermano mayor? Restando las edades, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, de esa forma se obtiene la edad que tuvo el papá cuando nació el hermano mayor. Entonces, ¿qué debo hacer? Solamente restar las edades. Entonces restamos pues X más 40. Le voy a restar la edad que tiene el hermano mayor. Y esa diferencia es lo que tenía el papá cuando nació el hermano mayor. La respuesta, jóvenes, aquí ¿cuánto es? 35. ¿Ya? Esa es tu respuesta a la pregunta. ¿Está bien? Interpretación nada más. Muy bien, entonces podemos pasar a la pregunta número 3. Ya. ¿Qué es lo que dice la pregunta 3? A ver. Te dice, dentro de 2 años mi hijo será 2 veces mayor de lo que era hace 2 años. Luego dice, y mi hija será dentro de 3 años 3 veces mayor de lo que era hace 3 años. ¿Quién es menor? Dice, el hijo o la hija. ¿Y por cuántos años? Es la pregunta. Mira, a ver, trabajamos con uno de ellos. ¿Ya? Vamos a ponerlo si no por aquí. A ver, vamos a entenderlo así. Ahí está. ¿Me hablan de presente, pasado, futuro? Si no, ajá, dice, ajá, está bien. Entonces se entiende eso. Ya, muchacho. Entonces colocas por acá presente, acá futuro, pasado. Ya está. Aquí sería mi hijo, ¿sí o no? Mi hijo. Y acá está mi hija, pues. Ya. Bien, entonces, así nomás, joven, se puede trabajar, pero vamos a colocar una variable. Ya estamos empezando a resolver. Dice, dentro de 2 años, mi hijo será 2 veces mayor de lo que era hace 2 años. ¿Ya? Entonces, si suponemos que su hijo tiene X años, ¿está bien? Dice, dentro de 2 años, acá dice, ¿sí o no? Mi hijo tendría ¿cuánto? X más 2, ¿sí o no? Dice, será, dice acá, 2 veces mayor. Cuando diga 2 veces mayor, es como decir 2 veces más. O sea, 3 veces. ¿Está bien? Eso lo vimos en planteo de ecuaciones. Entonces dice acá, mi hijo dice, será 2 veces mayor, o sea, 3 veces. ¿Se refieren a eso? ¿Sí o no? Dice, de lo que era hace 2 años. 3 veces de lo que era hace 2 años. Ah, ya. Entonces aquí sería X menos 2, ¿verdad? Acá será, dice, 2 veces mayor, o sea, 3 veces
de lo que era hace 2 años. Entonces acá tendrías x más 2, 3x menos 6, 2x igual a 8, x vale 4. Y ya está. Entonces eso es lo que tiene el hijo mayor. Perdón, el hijo nomás, no se sabe si es mayor. Luego dice, y mi hija dentro de 3 años, para la hija, ¿no? ¿Cómo sería? Vamos a poner la hija que sea un y. Dentro de 3 años, vamos a suponer, ¿ya? Bueno, acá estaría mal el gráfico, ¿no? Pero bueno, ya, dentro de 3 años sería y más 3. Entonces mi hija, dentro de 3 años, así, dice que será ¿cuánto, muchacho? Dice, dentro de 3 años dice 3 veces mayor. 3 veces mayor se refieren a 4 veces, ¿verdad? 3 veces mayor, 4 veces, ahí está, dice, de lo que era hace 3 años. De lo que era hace 3 años. Ahí está. Entonces, acá será 3 veces mayor, o sea, 4 veces de lo que era hace 3 años. ¿Ya está? Entonces, y más 3, 4y menos 12, tendrías acá 3y igual a 15, y vale 5. Entonces, ahí, muchachos, te das cuenta que la hija, ¿sí o no?, tiene 5 años y el hijo tiene 4 años. Entonces, la pregunta es, ¿por cuántos años, sí o no, quién es el menor? El menor sería ¿quién? El hijo, pues sí o no. Nuestra respuesta aquí es el hijo. ¿Ya? Y la pregunta dice, ¿y por cuántos años? Te das cuenta que por 1 año. Aquí es 1 año. Así. ¿Ya? Esa es tu respuesta entonces a la pregunta 3. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta número 4. A ver, la número 4 te dice... A ver, José le pregunta a Paola por su edad y ella responde de la siguiente manera. Nuestras edades están en relación de 3 a 2 y cuando tú tenías la edad que yo tengo, dice, el producto de las edades en ese entonces fue 72. La pregunta es la suma de dichas edades actualmente. Y está, entonces si leemos la pregunta, joven, a ver, te hablan de 2 personas y te hablan de 2 tiempos, ¿verdad? Un presente y un pasado. Entonces, a ver, ¿sí? Por aquí sería presente, y por aquí un pasado. Ya está. Ya. Las edades son, están José y está creo que por aquí Paola. Ahí está. Ya. Entonces cuando José le pregunta, dice por su edad a Paola, ella responde así. Nuestras edades están en relación de 3 a 2. Ella responde así. Nuestras edades están en relación de 3 a 2. Y cuando tú tenías la edad que yo tengo, tú tenías la edad que yo tengo. Entonces entiendo que José es mayor que Paola, ¿verdad? Dice, nuestras edades están en relación de 3 a 2. De 3 a 2. O sea, si entiende un 3x, ella tendrá 2x, ¿verdad? Y dice, mira, y cuando tú, José, tú tenías, dice señor, pasado. La edad dice que yo tengo, la edad que yo tengo. Tú tenías la edad que yo tengo, ¿sí o no? Me dice que el producto de nuestras edades, en ese entonces, acá dice, ¿sí o no? Producto de las edades, acá. Este producto, dice, era 72. Fue 72. Entonces, te das cuenta que aquí ha pasado X años. ¿Sí o no? De 2X a 3X han pasado X años. Entonces, si es 2X menos X, acá sería X también, ¿verdad? X más X te va a dar 2X. O si no, también se cumple la suma en aspita. ¿Sí o no? 4X, acá también es 4X. ¿Verdad? La suma en aspa se cumple. Entonces, según dice el dato, acá, muchachos, aquí, el producto de las edades, o sea, 2X por X, 72. Ese es el dato de la pregunta. ¿Ya? Este es el dato. Ahí está. Le sacas la mitad, tendrías X al cuadrado, 36. X vale 6. ¿Ya está? La pregunta dice, hallar la suma de dichas edades actualmente. Te están preguntando la suma de edades actuales. O sea, 3X más 2X. ¿Sí o no? 5X. 5 por 6, 30. Esa es tu respuesta a la pregunta. ¿Ya? Muy bien, revisemos la pregunta número 5, muchachos. A ver, te dice la 5. La edad actual de un hijo es los 4/9 de la edad, de la edad de su padre. Dentro de 5 años, la mitad de la edad de su padre será igual a la edad del hijo. Dice que el hijo tendría. ¿Ya? Muy bien, la pregunta es la edad del padre. Entonces me hablan también de 2 personas, en este caso, padre e hijo, ¿verdad?
Y los tiempos también son 2. Presente y futuro, dice. A ver si lo leí bien. Es así, ¿no? A ver. Ajá. Sí. Presente por aquí. Presente. Y por acá un futuro. Ya está. Acá sería el padre. Y acá está el hijo. Ya está. Muy bien, entonces me dice así. La edad actual de un hijo es 4/9 de la edad actual de su padre. Entonces, la edad actual del hijo es 4/9 de lo que tiene su padre. O sea, si su papá, digamos, tiene un 9, por decir 9x, él dice va a tener 4/9 de esa edad. O sea, 4/9 de 9x es un 4x. O sea, 4/9, 4 de 9. Así. ¿Qué más? Luego dice, dentro de 5 años, así dice, ¿qué dice muchacho dentro de 5 años? A ver, dentro de 5 años, la mitad de la edad actual de su padre, dice, es igual a la edad que el hijo tendría. Perdón, pero lo estoy diciendo mal. Dentro de 5 años, él tendría 9x más 5. Y el hijo tendría 4x más 5. Ya, según dice el dato, dentro de 5 años, ya que dice, la mitad de la edad de su padre, o sea, la mitad de 9x más 5, así, dice, sería igual a la edad que el hijo tendría. Igual a la edad que el hijo tendría. Ya está planteado es. Entonces, ahí multiplicarías. Tendrías acá 9x más 5 igual 8x más 10. Restas, te queda x igual a 5. Y ya, muchacho. La pregunta es, ¿cuál es la edad del padre? Entonces, la edad del papá, ¿cuál es, muchacho? Profe, presente, pues sí o no. 9x. 9 por 5, 45. ¿Ya? Esa es tu respuesta a la pregunta 5. Revisemos la pregunta número 6. A ver, ¿qué es lo que dice la pregunta 6? A ver, dice, cuando Juan le preguntó a Manuel por su edad, dice, este respondió así. Tengo el triple de la edad que tú tenías cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes. Y cuando tengas la edad que yo tengo, dice, tendré tanto como tendrás dentro de 8 años. ¿Qué edad, dice, tiene Manuel? Por eso lo entiendo, profesor. Mira. Ya, según dice el dato, y cuando tengas, creo que son 3 tiempos ahí. Ya, vamos a colocarles ahí. Según dice el problema, si lo lees también, aparecen 3 tiempos. Presente, pasado y futuro. Ahí está. Presente, futuro y por aquí un pasado. Ya está. Entonces me hablan de Juan y Manuel. Por acá será Juan y por acá será Manuel. Así. Ya, entonces leemos juntos la pregunta. Dice, cuando Juan le pregunta a Manuel por su edad, Juan le pregunta a Manuel. Ya, este dice respondió. ¿Quién respondió? Manuel, ¿verdad? Entonces él dice responde. Tengo el triple de la edad que tú tenías. Manuel dice, tengo el triple, así, de la edad que tú tenías. ¿Se entiende? Tengo, dice, él dice así, pues Manuel, tengo el triple de lo que tú tenías. ¿Ya? Así. ¿Qué más? Cuando dice yo tenía, ya es un pasado, ¿verdad? Dice, cuando yo tenía la mitad de la edad que tienes. Cuando yo tenía la mitad de lo que tienes. Entonces tienes un 2y, yo tenía, dice acá, la mitad. ¿Sí o no? Yo tenía la mitad de la edad que tienes. ¿Ya ves? Pero como te expliqué que se cumple la suma en aspa, entonces esta suma en aspa se cumple, ¿verdad? Entonces ahí puedes trabajar así, mira. Aquí es 3y, ¿ya? Y por acá la suma es 4x. Entonces y es como 4 y x es como 3. Entonces tendrías acá y es un 4k y x es un 3k. Así puedes trabajarlo también, ¿verdad? Entonces te recomiendo que lo reemplaces. El y el x. ¿Cuánto sale cada uno? El y es 4k y el x vale 3k. ¿Ya? Acá sería entonces 9k y esto sería 2 por y, que es 8k.
Ya, ahí está, ¿ves? Se cumple, joder, mira. 4 más 8, 12, 3 más 9 también es 12. Se cumple la suma en aspa, 12K. Luego dice, y cuando tengas la edad que tengo, ¿sí o no? ¿Quién está hablando, joven? A ver, Manuel, ¿verdad? Porque Manuel respondió. Dice Manuel, cuando tengas, dice, ¿sí o no? Cuando tengas, ¿a quién le dice eso? A Juan, pues, ¿sí o no? Cuando tú, Juan, tengas, dice, la edad que tengo, o sea, cuando tengas la edad que tengo, o sea, cuando tengas ¿cuánto? 9K, ¿sí o no? Cuando Juan tenga la edad que yo tengo, dice. Ahí está. ¿Qué más dice? A ver, dice, tendré tanto, tendré, dice, ¿yo cuánto voy a tener? Tanto, dice, tendré tanto como tendrás dentro de 8 años. Dice, tendré tanto como tendrás dentro de 8 años. Lo que tendrás dentro de 8 años sería así, 8K más 8. ¿Sí? Por eso dice, tendré tanto, dice, como lo que tendrás dentro de 8 años. O sea, 8K más 8. Muy bien, ya joven, ¿qué hacemos ahí? Profe, otra vez la suma en aspita, ¿puede ser? Puede ser, muchacho, la suma en aspita. Tendrías acá de suma. ¿Dónde es acá? 8 más 8, 16K más 8, igual 9 más 9, que son 18K. Entonces tendrías acá 2K igual a 8, el K vale 4. Ya está. Ya, me están preguntando qué edad tiene Manuel. ¿Qué edad tiene Manuel? O sea, se tiene presente, ¿verdad? Manuel presente sería 9K. Como el K vale 4, 9 por 4, 36 años. Es tu respuesta a la pregunta. ¿Está bien? Muy bien, vamos a continuar con la pregunta 7. A ver, pregunta siguiente, número 7. Te están diciendo, Jorge le dice a Luis, la suma de nuestras edades es 46 años. ¿Ya? Y tu edad es el triple de la edad que tenías cuando yo tenía, el triple de la edad que tuviste cuando yo nací. ¿Qué? Entonces, ¿cuántos años tiene Luis? Muy bien, entonces, a ver, según leo el problema, joven, a ver, ¿sí? Con ustedes, ¿ah? Creo que observo ahí dos pasados. Ya, vamos a tratar de interpretarlo, ¿ya? A ver, por aquí, creo que son solamente dos pasados. Presente, por aquí es un pasado, pasado 1 y otro pasado, ¿ya? Pasado 2. Ahí está. Y entonces los personajes, ¿quiénes son? A ver, Jorge y Luis. Jorge. Ya por acá Luis. Ya está. Vamos a tratar de interpretarlo. Te dicen, Jorge le dice a Luis, la suma de nuestras edades es 46 años. Aquí, pues en el presente se entiende, ¿no? Aquí dice la suma. Esa suma es 46 años. Ya. Luego dice, ¿quién está hablando? Jorge está hablando. Entonces Jorge le está hablando a Luis. Le dice, y tu edad es el triple. Tu edad, le dice a Luis, pues es el triple. ¿Ya? Dice, el triple de la edad que tenías. Así dice, ¿no? Tu edad es el triple de la edad que tenías. Ya, en un pasado se entiende, ¿no? Cuando yo tenía, dice, ¿sí o no? Cuando yo tenía el triple, yo tenía por acá el triple. Así pues, ¿sí o no? ¿Triple de qué dice? Yo tenía el triple de la edad que tuviste. Yo tenía el triple de la edad que tuviste, o sea, en otro pasado. ¿Está bien? Yo tenía, dice, el triple de la edad que tuviste. Ahí está. ¿Sí o no? Yo tenía el triple de lo que tuviste, dice, cuando yo nací. El que está hablando es Jorge. Cuando yo nací. Obviamente, si nació sería con 0 años. Entonces, vamos a otra vez repasarlo, ¿ya? La suma 46 años. Ya acá no hay problema. Luego dice, tu edad, el que está hablando es Jorge. Dice, tu edad, Luis, tu edad. Ahí está, tu edad, dice, es el triple de la edad que tenías. Tu edad es el triple de la edad que tenías. ¿Sí o no? Le dice el mismo, pues, triple de lo que tenías. Cuando yo tenía, dice, el triple de la edad que tuviste. Yo tenía el triple de lo que tuviste. Cuando dice tuviste, es otro pasado. Tuviste cuando yo nací. Ya sabes. Muy bien, entonces aquí, profesor, se cumple la suma en aspa. O sea, no recuerda que siempre se cumple la suma en aspa. Entonces acá sería ¿cuánto, muchachos? Tendrías acá 0 más x es x, igual y más 3y es 4y. Entonces lo puedo reemplazar, ¿sí o no? En vez del x, le puedo poner 4y. Así. Y como este es 3x, o sea, 3 por 4y, acá va a ser 12y.
¿Sí o no? Jovencito, suma esto, ¿cuánto sale? 3y más 12y es 15y. Entonces acá también debe ser 15y. Como tengo 4y, me falta 11y. ¿Sí? Para que tengas en total 15y y 15y. Por dato me dan que esta suma es 46. Entonces utilizamos ese dato. Mira. Luego tendrías así. 11y más 12y igual a 46. O sea, 23y, 46. ¿Y cuánto vale, muchacho? Y vale 2. Ahí está. Muy bien, la pregunta es, ¿cuántos años tiene Luis? ¿Cuántos años tiene Luis? Presente, ¿sí o no? Te están preguntando cuánto vale 12y. ¿Está bien? O sea, 12 por 2, 24. ¿Ya? Esa es tu respuesta a la pregunta. ¿Está bien? Pasemos a la pregunta número 8. A ver, ¿qué dice la pregunta 8? Que dice, hace 3 años el cociente entre las edades de Pedro y Pablo era de 4. Ya, muy bien, vamos a ver. Dentro de 3 años, la diferencia de sus edades será 39 años. Determine la edad que tendrá Pablo, dice, o que tendrá Pedro, perdón, dentro de 8 años. Ya. Muy bien, joven. Entonces, a ver, para reforzar un poquito de lo que hemos hecho, ¿ya? A ver, por aquí mejor le pongo la observación, muchachos. Observación. Porque algunos van a decir, profesor, ¿dónde sale la suma en aspa? No entiendo eso, profesor. A ver. Perdón, como ustedes son chicos de paralelo, tiene cierta base. Muy bien, vamos a suponer, jóvenes, el caso del profe. El caso mío, jóvenes, a ver, profesor. Y el caso de ustedes, ¿ya? Alumno. Ya está. Muy bien, pasado, presente, y por acá futuro. Ya está. Muy bien, entonces, si en el ejemplo, a ver, vamos a suponer, ya, tú debes tener más o menos 18 años, ¿verdad? 18, 17, 16, no sé, por ahí, ya, vamos a suponer que tengas 18. ¿Está bien? Yo tengo 20, joder. 20 años. ¿Ya? ¿No lo crees? Sí, tengo 20 años. Ya, entonces, suponemos, joven, a ver, vamos a poner 16 años. Hace 16 años, yo tenía 4 añitos, ¿sí o no? Tú tenías 2 años, ¿cierto? Dentro de, vamos a suponer por acá, 60 años, ¿ya? O 70 años, a ver, exagerando, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Tú tendrás cuánto? Tú harás muerto ya, ¿no? Con 88 ya estarás muerto, pues. En cambio, yo estaré vivo ¿con cuánto? Yo viviré ¿con cuánto? Con 90 años. Muy bien. Pues quiero que veas lo que se cumple. Mira, si tú sumas aquí, mira, joven, a ver, ¿esta suma cuánto es? 22. Suma por acá, ¿cuánto es? También es 22. Oh, entonces cumple la suma en aspa, ¿verdad? Lo que te estaba mostrando por aquí, otros ejemplos más. Profe, acá también se cumple. A ver, sume esto, ¿cuánto sale? 108. Acá también, ¿cuánto es? 108. Entonces cumple la suma en aspa. ¿Ya? Incluso acá también, ¿no? ¿Sí o no? Sale 92. Acá también es 92. Entonces cumple la suma en aspa. ¿Ya? Eso es lo primero que se va a cumplir. Lo segundo es la diferencia de edades. ¿Esta diferencia cuánto es? 2. Esta diferencia también es 2. Y esta diferencia es 2. O sea que la diferencia de edades en el tiempo siempre es la misma. La diferencia no va a cambiar. Entonces la diferencia sigue siendo la misma. ¿Ya? No va a cambiar. Entonces cumplen dos cosas, no te olvides. Uno es la suma en aspa y otro es la diferencia de edades en el tiempo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 8. A ver, ¿qué dice la pregunta 8? Ya, hace 3 años dice, no, dentro de 4 dice, ya, muy bien, entonces creo que son 3 tiempos, a ver. Ya, vamos a tratarlo así. Ya. Creo que también son 2 personajes. Si leemos la pregunta, muchacho, por aquí ya, lo voy a poner. Aunque el último tiempo que te dan está de más, ¿ya? Ya no tendría que colocarlo en el gráfico, pero lo voy a hacer, ¿ya? Para que se entienda. Por aquí, a ver, Pedro y Pablo, dice. Pedro por acá y por aquí Pablo, ya.
Así. Según dice el dato, hace 3 años, o sea, acá dice, hace 3 años, acá se refiere, dice, el cociente, dice, entre las edades de Pedro y Pablo era 4. Cuando dice el cociente, se refieren a la razón. Esa razón era de 4, dice, ¿no? Era 4. O sea, se entiende que él tendría un 4 por X y él tendría un X. Así. Si tú divides, joven, a ver, ¿ese cociente cuánto es? Si lo dividimos, el cociente es 4, ¿o no? Entonces ahí está, pues, esas son las edades. ¿Se ve? Luego dice, dentro de 3 años, por acá en un futuro, ¿sí o no? Acá, ¿sí o no, jóvenes? Dice, la diferencia de sus edades será 39 años. Esta diferencia, que le voy a poner, esta diferencia, 39 años. ¿Está bien? Pero se entiende, joven, como te expliqué, que la diferencia no va a cambiar. La diferencia en cualquier tiempo es la misma. Entonces acá también la diferencia debe ser 39 años. ¿Sí o no? Entonces la resta, pues, profe. Restamos 4x menos x, 39. 3x, 39. El x vale 13. Ya está. Muy bien, vamos entonces a lo que me están preguntando. Te dice, determina la edad, dice, que tendrá Pedro dentro de 8 años. A ver, ya. Primero, ¿qué edad tiene Pedro? 13 por 4 aquí es ¿cuánto? 52. Entonces acá Pedro tenía 52. Pero eso fue hace 3 años. O sea que actualmente tiene 55 años. Pero me están preguntando qué edad tendrá Pedro dentro de 8 años. O sea, lo que tiene más 8 años. 63. ¿Ya? Esa es tu respuesta a la pregunta 8. Muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 9. A ver, ¿qué dice la pregunta 9? Ya. Ya, ¿qué dice la pregunta 9, jovencito? Dice, si Mario tuviera 29 años más, su edad sería el triple de lo que tiene Ana. Y si tuviera 7 años menos, tendría la misma edad que tiene Ana. ¿Cuál es la suma de las edades actuales de Mario y Ana? Ya. Vean dos personajes, ¿no? Mario y Ana. Vamos a suponer que Mario tiene actualmente X años y Ana tiene actualmente Y años. Así. Entonces vamos con el dato. Cuando dice, si Mario tuviera 29 años más, 29 años más sería X más 29. Así, ¿verdad? ¿Está bien? 29 años más. Su edad, dice, sería el triple de lo que tiene Ana. Triple de lo que tiene Ana. Primera ecuación. La segunda, joven. Dice, y si tuviera 7 años menos, 7 años menos sería X menos 7. ¿Sí o no? Dice, su edad sería, dice, o tendría la misma edad que Ana. Tendría la misma edad que Ana. Ya está. Entonces, profe, ¿lo puedo reemplazar? Claro, mira, lo reemplaza, pues acá. El X vale Y más 7. Ya está. Entonces acá reemplazamos. El X vale Y más 7. Más 29 igual a 3Y. Tendrías acá 2Y, porque este pasa a restar. Tendrías acá 36, el Y vale 18. Y si Y vale 18, reemplaza, muchacho, ¿cuánto es el X? 18 más 7, 25. Me están preguntando la suma de edades actuales de Mario y Ana. Me están preguntando X más Y. Entonces, ¿cuánto es X más Y? Súmalos, 43. ¿Sí o no? Esa es tu respuesta a la pregunta. ¿Ya? Muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 10. A ver, ¿qué es lo que dice la pregunta 10? A ver. Pregunta 10, muchacho. Te dice, Luis nació en el siglo XX, dice, ¿ya? Y en el año 2000 cumplió tantos años como la suma de cifras del año de su nacimiento. La pregunta es, ¿en qué año cumplió, dice? ¿O qué año cumplió, dice, en el año 2008? Ya, leemos la pregunta otra vez. Nació, dice, en el siglo XX. O sea, nació cuando dice siglo XX es 1900 algo, ¿verdad? Entonces colocamos aquí, ¿ya? A ver, año de nacimiento. Año de nacimiento. Año de nacimiento. Que sea, como dice siglo XX, joven, es 1900 algo. Así, ¿ya? 1900 algo, es el siglo XX.
Pero dice que en el año 2000 cumplió tantos años como la suma de cifras del año de su nacimiento. Ya, entonces mira, ¿qué es lo que se cumple, joven? Cuando la persona ya cumplió años, ¿está bien? Cuando la persona ya cumplió años, se cumple que el año de nacimiento, ¿qué le pongo ya? Año de nacimiento más la edad actual es igual al año actual. Así. Profesor, pero no dice que ya cumplió años. Sí, jóvenes, pero no dice tampoco lo contrario, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de problemas debe suponer ese caso, ¿ya? Que ya cumplió años actualmente, pues. Entonces, año de nacimiento más edad actual es igual al año actual, ¿ya? No te hagas problemas. Muy bien, ya, entonces colocamos acá. Año de nacimiento es 1900 AB. Ahí está. Ya dice, en el año 2000, el año actual fue el 2000. Ahí está. ¿Qué pasó? Dice, cumplió, dice, una edad. ¿Cuánto fue su edad? Dice, cumplió tantos años, con tantos años, dice, como la suma de cifras del año de su nacimiento. Tantos años como la suma de cifras del año de su nacimiento. ¿Ya está? Eso es. Les compongo esto, jovencito. A ver, esto sería así. Mira, él es un 1900 más AB, si a lo mejor. ¿Está bien? Si yo tengo, por ejemplo, 1956, es como decir 1900 más 56, ¿o no? Claro, por eso le he puesto así. 1900 AB, 1900 más AB. ¿Está bien? Más, acá sería 10 más A más B. 2000. ¿Está bien, no? 1 más 9 es el 10. Pues ahí está. Entonces, ya. Profe, pero esto de acá yo me acuerdo, ¿sí o no? Que se puede descomponer. Esto, muchachos, si yo tengo así, es un 10A más B. ¿Sí o no? Ese es un 10A más B. Más A más B. Le voy a poner a, ya, 1900 más 10 es 1910. Y cuando restamos, esto pasa a restar, te va a quedar 90. ¿Cierto? Tendrías acá entonces 11A más 2B igual a 90. Ya, ahí tienes que tantear pues un valor. ¿Qué número cumple? A ver, ¿cuál crees? Profe, tantear por tantear puede ser, joder, si ese es. Mira, o si no, mira, por tu clase sesión, la clase pasada hemos hecho un poco de ecuaciones diofánticas, joder, mira. Esto te das cuenta, a ver, que es un múltiplo de 2, ¿sí o no? Él también es un múltiplo de 2, porque es 2 por algo. Entonces, para que la suma sea otra vez múltiplo de 2, se entiende que él también tiene que ser múltiplo de 2. Pero el 11 no es múltiplo de 2, entonces el A tiene que ser múltiplo de 2. O sea, puede ser 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Está bien? ¿Sí o no? Debe ser solamente múltiplo de 2. Muy bien. ¿Con cuál cumpliría? A ver, cumple, jóvenes, con el 8. 88. Para 90 tendría que ser B1. ¿Sí? Ahí está. Profe, puede ser más o menos, puede ser 6, profesor. 66. A 90 me falta 24. Entonces el B sería 12. Y 12 no puede ser porque recuerda que es de una cifra. ¿Sí o no? Máximo puede ser cifra 9. Entonces no cumple con otra vez. Ahí está. Entonces hacer esto, joven, te reduce, ¿no? Simplifica las cosas a veces. Ya. ¿Qué me están preguntando? Leemos la pregunta. Te dice, jovencito. Ya. ¿Qué año cumplió? Dice en el 2008. Entonces, a ver. Ya, aquí ponemos entonces. En el año 2000, ¿qué edad tenía, jóvenes? ¿Su edad cuál era? A ver, su edad era 10 más A más B, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto es A más B? 9, ¿no? 8 más 1, 9. Acá es 9. Más 10, 19. ¿Se entiende? Entonces, en el año 2000, su edad era esto, pues. 10 más A más B. Pero como el A más B es 8 más 1, 9. Esto suma 9. Más otros 10, 19, ¿no? Entonces, aquí, perdón. 19, 18. A ver, por si acaso. No, 19, ¿no, jóvenes? Claro, su edad es esta, pues. 10 más A más B. A más B suma 9. 19. Ya, ahí está. Me están preguntando en el 2008. Entonces, en el año 2008, ¿qué edad va a cumplir? Han pasado 8 años. Entonces sería 19 más 8, 27. ¿Ya? Esa sería tu respuesta
a la pregunta entonces. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí por si acaso, verifícalo. Acá tengo 8 más 1 es 9, más 9 son 18. ¿Sí o no? Más 1, 19. Sí, jóvenes, ahí está. Muy bien, continuamos con la pregunta número 11. Dentro de 10 años tendré el triple de la edad que tenía hace 6 años. Además, dice, dentro de 2 n años tendré 3 veces más, ¿ya? La edad que tuve hace n años. ¿Qué edad tendré, dice, dentro de 2 n años? Es la pregunta. Muy bien, entonces, vamos a suponer que yo, ¿sí o no? Tengo, a ver, yo tengo, vamos a poner, a ver, digamos, X años. Yo tengo X años, ¿ya? Así no lo hacemos, a ver. Dice, dentro de 10 años, se entiende que voy a tener X más 10, ¿sí o no? Dentro de 10 años. Tendré, dice, el triple, así, ¿ya? De la edad que tenía hace 6 años, el triple de lo que tenía hace 6 años. ¿Así está bien? Entonces sería X más 10 igual a 3X menos 18. 28, porque pasaría a sumar 2X, entonces el X vale 14. Con eso ya averiguamos qué edad tengo, ¿verdad? Muy bien. La pregunta dice, ya, hay un dato más. Dice, además, dentro de 2n años, yo tengo 14 años. Dentro de 2n años, o sea, lo que tengo más 2n años. ¿Sí o no? Eso es lo que tendré dentro de 2n años. Dice, tendré 3 veces más. Recuerda cuando diga 3 veces más o 3 veces mayor, se refiere a 4 veces. Tendré 3 veces más, o sea, 4 veces. ¿Ya? Dice, la edad que tuve hace n años. Edad que tuve hace n años, o sea, 14 menos n. ¿Sí? Muy bien, aquí lo operamos, a ver. Aquí sería 14 más 2n igual, ya, 56 menos 4n. Pasas a sumar 6n, pasas acá a restar, sale 42. Entonces el n vale 7. Así. La pregunta, joven, dice, ¿qué edad tendré dentro de 2n años? Ya. O sea, lo que tengo, que es 14, ¿dentro de cuánto dice? Dentro de 2n años. 2n años. A ver, reemplázalo. Como el n vale 7, entonces 2n van a ser 14 otra vez. 14 más 14, 28 años es lo que voy a tener. ¿Ya? Esa es tu respuesta a la pregunta. Muy bien, pasemos entonces a la pregunta número 12. Ya, en el caso joven de la pregunta 12, a ver, lo leemos juntos, ¿ya? Dice, mira, el 27 de septiembre de 2003, ya, lo apuntamos mejor, a ver, por si acaso, la pregunta 12. Ya, vamos a apuntar, a ver, por si acaso, por aquí. A ver, dice, eso ocurrió, dice, el 27 de septiembre de 2003. 27 de septiembre del 2003. Ya, te dice, se observó que la suma de las edades más la suma de los años de nacimiento, dice, de Andrés, Betty y Carmen fue 6007. Ya, si Andrés nació en abril y Betty en noviembre, la pregunta es, ¿en qué mes nació Carmen? Ya, sí se sabe que nació el 31 de ese mes. Muy bien. Ya, entonces es un problema un poquito más elaborado, joven. A ver. Ya, hay una observación, jóvenes, que quisiera hacer antes con ustedes. Voy a ponerlo por este lado. ¿Ya? Para tener más espacio, joven mía. A ver. Por aquí lo voy a poner, ¿ya? Así. Observación, entonces. Observación. Cuando la persona ya cumplió años, primer caso, joven, ¿ya? Cuando la persona ya cumplió años, si la persona ya cumplió años, me refiero en este año, bueno, en este año, entonces, ¿qué es lo que se cumple? A ver, se cumple que el año de nacimiento, ya, más su edad actual, es igual al año actual. Profe, eso explicó hace un momentito. Sí, joven, eso explica hace un ratito, ¿verdad? Entonces se cumple la suma. Año de nacimiento más edad actual es igual al año actual. Si la persona ya cumplió años en este año, ¿sí? Pero si la persona
aún no cumple años, si la persona aún no cumple años en este año, entonces, ¿qué es lo que se cumple, joven? A ver, mira, año de nacimiento más tu edad actual es igual al año actual, pero menos 1. ¿Qué? Sí, mira, año de nacimiento más edad actual es año actual menos 1. Sí, joven, es un año menos. Por favor, no entiendo. Mira, suponemos, a ver, joven, a ver, estamos ahorita, ¿cuánto? 31 de julio. No, tú vas a ver cuándo, el 14 lo vas a ver, ¿no? 7, ya. Ya me adelanté, joven. A ver, ya. Por ejemplo, ¿tú has nacido cuándo? Tú naciste en el año 2000, ¿ya? Algunos han nacido en el año 2000, jóvenes. A ver, año de nacimiento en el año 2000. ¿Está bien? ¿Tu edad actual cuánto es? Tu edad actual, a ver, los que ya han cumplido años en este año, se han cumplido de repente en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o julio de repente ya cumplieron años. Entonces, esos que ya cumplieron años, tendrían actualmente, ¿cuánto, joven? Van a tener, ya cumplieron 20 años, ¿verdad? Entonces, a ellos les va a salir 2020 la suma. ¿Está bien? Esa suma le va a salir 2020. Y este 2020 es el año actual. ¿Verdad? Entonces, esas personas, porque ya cumplieron años, pues, ¿no? En este año, se han cumplido de repente años en enero, o en febrero, o en marzo, abril, en mayo, en junio, o en julio. ¿Está bien? Pero aquellos que cumplen años recién en octubre, así como yo, si no cumplen en octubre o en septiembre, o sea, los meses todavía que faltan, están más adelante. Entonces, imagínate, mira, una persona que nació en el 2000, su edad actual, como todavía no cumple años, él tiene 19 todavía, le va a salir 2019. Le va a salir así. ¿Por qué le sale 2019? Porque esa persona aún no cumple años en este año. Estamos en este caso, ¿ves? Pues se cumple el año actual, pero menos 1. ¿Está bien? Entonces son dos casos. Ya, entonces regresamos a la pregunta. A ver, según dice el dato, muchachos, ¿ya hagan de quién? A ver, dicen, se sumó, dice ya, los años de nacimiento, dice, de Andrés, Betty y Carmen. ¿Ya con qué dice sumaste? Con las edades que tienen cada uno. Entonces han sumado, vamos a poner así ya, año de nacimiento, así dice, nacimiento, con su edad actual. Entonces eso les ha tenido que salir el año actual, ¿sí o no, jóvenes? Les ha tenido que resultar el año actual, ¿verdad? Entonces, a ver, mira, atención. Si suponemos, a ver, que la primera persona ya, nació en el año A1, ¿de quién están hablando? Andrés, ya, de Andrés, nació en el año A1, su edad actual fue E1, su edad actual, año actual debería de salir ¿cuánto? 2003, ¿sí o no? Si la persona ya cumplió años en este año, debería salir año actual 2003. Eso que sea este es para Andrés, ¿ya? Para Andrés. Profe, y para Betty, a ver, para Betty sería así. Año 2, su edad 2, desde Betty. También debería salir 2003. ¿Sí o no? Si suponemos que Betty ya cumplió años también en este año, la suma también debe ser 2003. Y para Carmen, año 3, edad 3, debería salir 2003. ¿Sí o no? Entonces, si suponemos que Carmen también ya cumplió años en este año, la suma de su año de nacimiento con su edad debería salir 2003. O sea, la suma que nosotros esperamos, ¿cuál sería? La suma que nosotros esperaríamos obtener sería ¿cuánto? 6009. ¿Sí o no? Esa es la suma, bueno, lo ideal, pues, ¿no? Lo ideal, o sea, si los tres hubiesen cumplido años ya en este año, esta suma es la que, tendríamos en sí, ¿ya? Entonces, esa es la que esperamos. Pero lo que tenemos, ¿cuánto es lo que tenemos? Según dice el problema, cuando sumaron sus años de nacimiento con su edad actual, dice la suma que obtuvieron fue 6007. Ya, entonces mira,
tenían que obtener 6009, pero ellos obtuvieron 6007. O sea, quiere decir que hay una diferencia de 2 años. ¿Sí o no? Te das cuenta que esos 2 años, entonces, ¿qué quiere decir esos 2 años, joven? O sea, quiere decir que hay 2 personas, se entiende que hay 2 personas que aún no cumplen años en la actualidad, pues 2 personas que aún no cumplen años, en la actualidad, no cumplen años en este año, vamos a poner ya, en ese año, así, ¿está bien? Entonces esa diferencia, o sea, nosotros deberíamos haber obtenido 6009, pero según el dato dice son 6007, entonces hay una diferencia de 2 años. Entonces, ¿qué se entiende? Que como hay diferencia de 2 años, hay 2 personas que aún no cumplen años en ese año, pues, en el 2003, ¿verdad? Ya, pero a ver, ¿quiénes pueden ser? Mira, atención. Según dice el dato, Andrés, a ver, Andrés, ¿en qué mes nació? Andrés, a ver, Andrés ya había cumplido años. Por acá también está Betty. Y acá por acá está Carmen. A ver, o sea, si 2 personas aún no cumplen años, se entiende que hay una persona que ya cumplió años, ¿verdad? Porque son 3 personas. Entonces, a ver, ¿te das cuenta que Andrés ya cumplió años o no? Sí, joven, porque dice, mira, Andrés nació en abril. Como Andrés nació en abril y ya estamos en septiembre, entonces ya se entiende que él ya cumplió años. ¿Sí o no? Entonces, él ya cumplió años. ¿Quiénes faltarían entonces? Los que faltan cumplir años actualmente, jóvenes, son Betty y Carmen, ¿sí o no? Estos 2 son los que faltan. ¿Ya? Entonces ahí están los 2 que faltan, ¿ves? Ahí está. Los 2 que faltan que te estaba hablando. Ya, pero Betty me dice que, ¿cuándo dice? Dice Andrés nació en abril, Betty en noviembre. Ah, dice que Betty cumple años en noviembre todavía. Ya, me están preguntando por Carmen, ¿cuándo es su fecha de cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿En qué mes es la pregunta nada más? Ya, pero me dicen que se sabe que nació el 31 de ese mes. O sea, Carmen dice va a cumplir el 31 de ese posible mes. Entonces, ella nació un 31, dice. Nació un 31. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué mes podría ser, Jorge? ¿Qué mes trae 31 días? A ver, septiembre no puede ser, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué mes sigue después de septiembre? Septiembre, agosto, septiembre, octubre, ¿sí o no? ¿Octubre puede ser o no? Claro, octubre tiene 31 días. Entonces puede ser que sea octubre porque tiene 31 días. Entonces Carmen puede haber nacido ¿en qué fecha? ¿O en qué mes, perdón? Octubre porque tiene 39 días. Perdón, 31 días. Profe, puede ser noviembre. No, noviembre tiene 30 días, ¿verdad? Y ella dice nació el 31 de ese mes que falta, pues no. Entonces noviembre no puede ser porque tiene 30 días. Profe, diciembre sí puede ser. Diciembre también tiene 31 días. Entonces el mes de su cumpleaños puede ser octubre o puede ser diciembre. Ya, esa es tu respuesta entonces a la pregunta, muchacho. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la pregunta 13. 13 te dice, a ver. Mariana le dice a Carlos, mi edad es 4 años menos de la edad que tenías cuando yo tenía 8 años menos de la edad que tú tienes. ¿Qué? Y cuando tú tengas el doble de la edad que tengo, nuestras edades sumarán 82 años. ¿Qué edad tiene Mariana? No, ese tipo de problemas, jóvenes, parecen otra lengua, ¿verdad? Entonces, ya, si lees la pregunta, te hablan de 3 tiempos, a ver. Presente, pasado y futuro, y te hablan de 2 personas. ¿Ya? Sí, jóvenes, es lo que he leído, pues en una sola vez. Muy bien, presente, por aquí un futuro, y por aquí un pasado. Ya está. Entonces me hablan de quiénes, de Mariana y Carlos. Por acá está Mariana, y por aquí Carlos. Ya está. Muy bien, te dice, Mariana le dice a Carlos, la que está hablando es Mariana. Ya, ¿qué le dice a Carlos? Mi edad es 4 años menos de la edad que tenías. Mi edad es 4 años menos de la edad que tenías. Tenías X. Mi edad es 4 años menos. O sea, X menos 4. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando yo tenía, dice Mariana, cuando yo tenía 8 años menos de la edad que tú tienes.
cuando yo tenía 8 años menos de la edad que tú tienes. Tienes un Y, yo tenía, dice, 8 años menos de lo que tú tienes. ¿Ya? Profe, pero hasta ahí se cumple la suma en aspa. Claro, ya sabes eso. Tendrías entonces 2y menos 8. Estoy sumando, ¿ah? Acá sería 2x menos 4. Entonces, tendrías aquí 2y, 2x, este pasa a sumar, así, ¿no? Y luego lo sacas mitad, pues, mitad, mitad y mitad. Tendrías entonces el y es igual a x más 2. Ya está. Ya, joven. ¿Puedo reemplazarlo? Sí, reemplázalo, mira. En vez del y, colocas x más 2. Aquí colocas x más 2. ¿Ya está? Luego dice, y cuando tú tengas el doble de la edad que tengo, la que está hablando es Mariana, ¿verdad? Cuando tú tengas, dice, tú tengas, Carlos, el doble de la edad que tengo, dice. ¿Así está bien? O sea, tengas ¿cuánto? 2x menos 8. ¿Sí o no? Dice, la suma, nuestras edades será 82 años. Aquí esta suma será, dice, 82 años. Ya está. Si suma, joven, a ver cuánto sale esta sumita, joven. Súmalo, súmalo. Acá no va, pues. 2x más x es 3x. 3x menos 12. Entonces acá también debe ser 3x menos 12. ¿Sí o no? Acá tengo x, me falta por acá 2x. Como debe ser menos 12, acá será menos 14. Ahí será menos 12, ¿ves? 3x menos 12, 3x menos 12. Ya, pero el dato dice que la suma de los dos, entonces tenemos aquí 2x menos 14 más 2x menos 8 debe sumar 82. Tendrías acá 4x, 22, pasa a sumar 104, ¿no? Entonces x, ¿cuánto sale, muchacho? 26, ¿sí? 26. La pregunta es, ¿qué edad tiene Mariana? Mariana, presente acá Mariana. X menos 4. O sea, 26 menos 4, 22 años. ¿Ya? Esa es tu respuesta a la pregunta. Muy bien, finalicemos con la pregunta número 14. A ver, ¿qué dice la pregunta 14? Una ciudad fue fundada en el siglo, dice, 2000. ¿Ya? O sea, 1900 algo. En ese mismo año, dice, que se describe con las mismas cifras del año de su fundación, pero con las dos últimas cifras invertidas. Celebraron, dice, tantos años como 5 veces la suma de las dos últimas cifras del año de su fundación. ¿Cuántos años celebran, dice, en aquella fecha? Ya, por eso no entiendo, yo tampoco jodo. Ya dice, fue fundada en el siglo XX, dice, ya. En el mismo año, dice, que se escribe, dice, con las mismas cifras del año de su fundación, pero con las dos últimas cifras invertidas. Celebraron, dice, tantos años como 5 veces la suma de las dos últimas cifras del año de su fundación. ¿Ya? ¿Entendiste? No entendí, profesor. Entonces, mira, año dice nacimiento. Vamos a poner así, ¿ya? Año de nacimiento, de fundación, como quieras saber. Año de fundación, de nacimiento, pues a ver, ya aquí le da, ¿sí o no? Los años que está cumpliendo. Aquí. Y acá, joder, es el año actual. Ahí está. Mira, vamos a verlo así, ¿ya? Dice, fue fundada en el siglo XX. Ya, entonces fue fundada en el año 1900 AB. Suponemos así. Siglo XX, ¿sí o no? Pero dice, jóvenes, en el mismo año, dice, en el mismo año que se escribe con las mismas cifras del año de su fundación, en el mismo año, dice, sino que se escribe con las mismas cifras del año de su fundación, ya, pero con las dos últimas cifras invertidas. O sea, en este año dice, así, ¿sí o no? Que se escribe con las mismas cifras del año de su fundación, pero con las dos últimas cifras invertidas. Se refieren a ese año, ¿ya? ¿Qué pasó? Dice Joy. Celebraron tantos años, la edad, ¿sí o no? Que está cumpliendo, bueno, ¿sí o no? Dice tantos años como 5 veces, acá dice 5 veces, ¿ya? ¿Qué cosa 5 veces? Me dice. 5 veces la suma de las dos últimas cifras del año de su fundación. 5 veces, ¿dice qué cosa? La suma de ¿qué? De las dos últimas cifras del año de su fundación. Ahí está planteado entonces la pregunta. Y está, lo operamos. A ver, esto sale 1900 más
Muchacho, ya sabes esto, ¿no? Este es un 10A más B. Esto sería 5A más 5B. Y esto sería 1900 más, y esto es un 10B más A. ¿Está bien? Ya, entonces, de acá se va a cancelar esto de aquí. Tendrías acá, muchacho, ¿cuánto? 10A más 5A es 15A más 6B. Y por este lado, 10B más A. Resta sería 14A. Resta sería 4B. ¿Sí o no? ¿Le puedo sacar mitad? Claro que sí, sacarle mitad. ¿Joder? Entonces mitad sería por acá 7A igual a 2B. ¿Sí o no? De ahí tienes así, mira. El A es como 2 y el B es como 7. Entonces el A es 2 y el B es 7. Profe, 2 por algo, 7 por algo. Sí, jóvenes, pero ese algo debe ser 1. Porque si fuera 2, mira, si, tiene que ser 1. ¿Eh? Si tú le pones acá 2, 7 por 2, 14. Y no puede ser porque es una cifra nada más cada uno de ellos. Entonces el A vale 2 y el B vale 7. ¿Ya está? Me están preguntando cuántos años celebran, dice, en aquella fecha. ¿Cuántos años celebran en aquella fecha? Me están preguntando eso. O sea, ¿cuánto es esto, joder? ¿Cuántos años celebran? Ya reemplázalo, pues. 5 por A más B, que es 2 más 7, 45. ¿Ya? Esa es tu respuesta. Muy bien, chicos. Eso sería todo, jóvenes. Sigan practicando, por favor. Sí, hasta luego.